Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera, mi estimado Jair. Le preguntan, pastor, tengo una pregunta que quisiera saber si yo puedo vivir con una persona cristiana que ya se bautizó, pero yo no he dado ese paso. Ella es mi esposa. Si son casados, no tienen ningún problema. Preocúpese porque la persona no convertida entiende el evangelio. En caso tal de que no estén casados, les recomiendo que busquen la ayuda de su pastor para que les oriente acerca de cómo solucionar ese problema y seguir al Señor. Hermana Mercedes. Bien. Pastor, ¿cómo puedo ser dueño de mi voluntad? Pregunta un oyente. Bueno, usted es dueño de su voluntad siempre y cuando, o mejor, usted siempre es dueño de su voluntad. Aquí yo creo que más que eso es pensar hacia dónde le inclino. Porque cuando usted dice que cómo hace para saber o para ser dueño de su voluntad, me hace pensar de que de alguna manera hay cosas que usted no quisiera hacer y que las hace, ¿ya? Pero las hace porque usted es dueño de su voluntad. Porque así como usted hace cosas que son negativas y que muchas veces no quiere, pero las hace por su voluntad. Porque a usted nadie lo obliga. A mí nadie me obliga. Lo que pasa es que el ser humano es tan complejo, el ser humano, que hay días que amanece con la moral en el cielo y otras veces con la moral en el piso. ¿No le ha sucedido, hermana Mercedes? Esos momentos en la vida. Y dependiendo de la circunstancia, actúa nuestra voluntad. Y ahí es donde se requiere aquel ingrediente importante del cual habló Pablo cuando dijo, nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque llegue la oportunidad de hacer algo que yo no quiero, yo debo tener el carácter suficiente para decirle a mi deseo, no. Estoy seguro que usted lo ha experimentado alguna vez. Y al final dice, gracias a Dios me arrepentí de hacer lo que pensaba. Claro, tuvo la tentación ahí, pero usted usó la voluntad bajo la autoridad que Dios le da. La razón que le dice, venga, por ahí no es. Entonces, para uno ser dueño de su voluntad, pues es bueno que entienda que siempre ha sido dueño. Las consecuencias se dan en razón a las decisiones que el individuo toma, pero el individuo tiene la facultad de controlar esas emociones que a veces nos hacen ir a donde no queremos ir. Pero si la persona es creyente, si la persona teme a Dios, pues siempre... Claro. Pastor, y aún cuando la persona no esté en los caminos del Señor, la gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Amén. Y nadie lo obliga. Ese es el uso de la voluntad, ¿verdad? Nadie lo obliga. A usted nadie lo obliga, por ejemplo, es un ejemplo que coloco, nadie lo obliga a consumir alcohol. Así le estén ofreciendo. Usted tiene la posibilidad de decir no. Exacto. Así es. Como tiene la posibilidad de decir sí. Cuando dices no, estás haciendo uso de tu voluntad. Cuando dices no, estás haciendo uso de tu voluntad. Pero lo que pasa es que usted tiene que aprender a medir consecuencias. Recuerda lo que hemos dicho aquí muchas veces, hermana Mercedes. Antes de dar un paso, piensa primero qué ganas y qué pierdes. Y una vez que lo piensas, toma la decisión. Y esa decisión será acorde a su voluntad. Amén. Pastor, por acá le pregunta, dice, ¿qué debe hacer una persona que se bautizó sin haber nacido de nuevo, sin haberse convertido realmente, sin ser regenerada y que siga siendo esclava del pecado? En el evento que suceda un milagro en su vida, ¿se puede bautizar de nuevo? No. A ver, es que hay una cantidad de cosas que yo creo que el que escribió, quien escribió, no sabe lo que escribió.
¿Por qué? Porque, a ver, la salvación es un proceso. Y no sé si a ustedes les sucedería lo que me sucedió a mí. Cuando yo creía el Evangelio, yo pensaba que los cristianos no se volvían a equivocar pecando. Así que cuando alguien fallaba, yo me escandalizaba. Porque hasta ese momento, pues no se me ha presentado la dificultad a mí. Pero un día tuve una dificultad y fallé. Ese día Dios me hizo entender que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Entonces algunos piensan que cuando una persona se bautiza ya es un santico que les apareció la corona. No, es una persona que inicia un camino y que trae una carga de tradiciones, de conceptos, de vida, que él tiene temor a Dios, se ha arrepentido y se ha bautizado, pero hay como unas cicatrices que en determinados momentos tratan de revivir. Entonces es bueno que el creyente entienda lo que Pablo escribe en la carta a los Filipenses. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Entonces una persona crea el Evangelio y es posible que no haya un cambio total en el individuo. ¿Ya? Y entonces tenga comportamientos que no son los mejores. Y nos lleve a hacer juicios como este no se ha convertido. Pero a lo mejor sí se ha convertido. Lo que pasa es que está en ese proceso del cual el profeta Isaías dice: a todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los crié, los formé. Amén. Y los hice. Es un proceso. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Yo llevo más de 50 años en este camino y todavía estoy en el proceso de la perfección. El salmista decía: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección. Resulta que cuando hablamos de la santidad, a diferencia de la justificación, es que la justificación es instantánea y soluciona el problema de ayer, de hoy y de mañana de una vez. La santificación comienza de ceros y es progresiva. Y tiene unas herramientas a través de la cual se da la perfección en la santidad del individuo. A través de vivencias personales, a través de lo que Dios le habla cuando lee la palabra, a través de la enseñanza en la iglesia. Entonces uno cada día va aprendiendo y va descubriendo cosas que uno hace, pero que no están bien. Y desde el momento que entiende eso, renuncia y se va purificando, ¿no? Se va purificando. Entonces, cuando una persona se bautiza y de momento nosotros vemos de que no tiene como los frutos que queremos que tenga, lo que debemos es de orar por él, sentarnos con él, generarle conciencia acerca de el comportamiento que no es acorde a lo demandado por Dios, y si él quiere de verdad o ella quiere de verdad agradar a Dios, comenzará a mejorar en ese campo. Es muy importante que entendamos eso. En consecuencia, no puede volverse a bautizar. Solo hay una forma para que el individuo se vuelva a bautizar, y es cuando él diga: pastor, yo me bauticé sin conocimiento de qué era el Evangelio, hasta ahora que lo entiendo. ¿Ya? Que eso es lo que pasa en Hechos capítulo 19. Unos señores los habían bautizado en el bautismo de Juan, pero los que se bautizaron no sabían qué era eso. Y los que lo bautizaron tampoco sabían, porque no les dieron la doctrina.
Prueba de eso es que Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les enseña el Evangelio, ellos entienden, y cuando entienden el Evangelio, entonces Pablo los bautiza. Pastor, ¿y está bien bautizar a una persona sin persuadirla, sin hablarle, sin enseñarle? Es que es tan complejo, hermana Mercedes, eso. Venga, ¿usted recuerda a la hermana Ruth? Ujú. Pero ella había escuchado mucho del Evangelio. No, pero recuerda que ella llega al culto, a la escuela dominical. Estábamos en una confraternidad. No era escuela dominical, sino un festivo como Una que era. confraternidad. Sí. Hay una bendición muy grande y ese día tenemos bautismos. Ujú. Ese día ella recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Pero, oh sorpresa, en la fila para los que se van a bautizar aparece la hermana Ruth. Nosotros le persuadimos acerca de que no se puede bautizar porque ella no ha sido discipulada, no se le ha dado doctrina. Entonces, ella dice, bueno, yo sé lo que voy a hacer. Exacto, ya tenía conocimiento. Ya Yo le habían hablado del necesito Evangelio. que me bautice. Y bueno, aunque no es normal, la bautizamos. Y se convirtió en la misionera para toda su familia y para toda su región. De tal manera que hoy hay una iglesia en ese sector. Pastor, lo que usted dice de las excepciones. Entonces, es muy interesante. Un amigo mío, Sí. un pastor amigo mío, le llegó un borracho a las 9 de la mañana. Borracho. ¿Qué frutos puede tener un borracho? Ninguno. Llegó borracho. Pastor, necesito que me bautice. El pastor le dice, no te puedo bautizar porque estás borracho. Ve, calma tu embriaguez y después viene y hablamos. Venga y hablamos. Pastor, yo necesito que me bautice. Porque ten en cuenta que si yo me muero sin el bautismo, me condeno. Y si me condeno, usted es el culpable. Porque usted tiene que bautizarme. Yo necesito ser bautizado. Pues el pastor se vio entre la espada y la pared. Y lo bautizó borracho. Pero ha de saber de que ese hombre salió del agua transformado, cambiado, y durmió en el Señor, siendo un gran evangelista, un gran cristiano. Entonces, aquí es muy complejo poder definir una situación porque Dios es soberano. Y puede ser que esa persona que nos ocupa en este conversatorio sea una perla que está perdida en la casa. Exacto. No y lo más en juzguen. este tiempo, pastor, que la mayoría de la gente, por no decir que todas, ya son conscientes del Evangelio, No, pues de la así verdad es. de Dios. Claro. Entonces, puede ser que la personita es una perla que está ahí en la casa y que está perdida. Entonces, más que juicio, se requiere orientar, orar, usar las herramientas que Dios nos da Amén. para que él o ella, quien quiera que sea, vaya eliminando aquellas cosas anormales que afectan la relación del hombre con Dios. Y pues el proceso de su salvación se dé. Dios es soberano y Dios hace las obras. Es que Dios es inexplicable, hermano. Porque uno mira a Saulo, va persiguiendo a los cristianos y solo le basta un encuentro para decir, ¿qué quieres que haga? Pero a Pedro, ¿cuánto duró el Señor para que él entendiera la misión? Ujú. O sea, son procesos diferentes. Yo creo que lo que debemos de hacer los cristianos por las personitas que tienen esas dificultades es ser tolerantes, pero ser persuasivos. Ujú. O sea, persuadirlos. Considerándonos a nosotros mismos. Jair se acaba de convertir, pero sigue su vida de alguna manera con desórdenes. Mi deber como cristiano es sentarme con él, considerándome a mí mismo
Es decir, antes de juzgarlo y de condenarlo, pues felicitarlo por el paso que ha dado, por los días, meses o años que viene caminando, y hacerle ver de que en Dios existe un proceso el cual ya se ha iniciado en él, porque tiene lo importante, que es el conocimiento. Pero que hay cositas que afean su vida y que en consecuencia le afectan también su salvación. Son estas y estas y estas que usted puede superar y darle herramientas para que las supere. Amén. Sigamos. Pastor, si Jesús vino a dar ejemplo, ¿por qué en la Biblia no registra un versículo donde Jesús cantaba alabanzas? Seguramente es que no ha leído la Biblia, el hermano. Porque si usted lee el Evangelio, encuentra un pasaje que dice, y después de haber cantado el himno, se Amén. levantó Sí, y señor. se fue de allí. Sí, señor. Así dice textualmente la Biblia. Incluso se lo voy a buscar para que tenga en cuenta que sí Jesús también hizo uso de las alabanzas. ¿Ya? Amén. ¿Está buscando el versículo? Sí, porque no, yo tengo un problema, no me he podido aprender la Biblia. Entonces es muy importante, queremos orientar a la persona. Léalo en San Mateo 26:30. Ahí está. Puede leerlo. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús con sus discípulos. Claro. Amén. Jesús Amén. también cantaba. Pastor, Sigamos. acá le hacen una pregunta y creo que va acorde. No sé si ha visto que uno de los reels de la iglesia se ha vuelto viral por el bautismo y han hecho pregunta, controversia y demás, y creo que esta pregunta encaja ahí también. Dios le bendiga, mis hermanos. Mi pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de invocar el nombre de Jesús a la hora de bautizar? ¿Jesús o Jesucristo? Un hermano nos ha enseñado que a quien se le invoca el nombre de Jesús no queda bien bautizado, porque solo las sectas lo hacen así. Y además, que en Hechos 2:38 dice que se debe bautizar en el nombre de Jesucristo. Sí, lo que pasa es que el que tiene la inquietud no ha sido doctrinado como dice la Escritura. Vea. Hechos 10:44. Mientras Pedro disertaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían venido. Y dice la Biblia que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les escuchaba que hablaban en lenguas. Dijo entonces Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el bautismo para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 8. Cuando los hermanos en Jerusalén se dieron cuenta que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por los hermanos, para que fueran llenos del Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Está claro? Ahora voy a ir más allá. Los hermanos en Roma fueron bautizados en Cristo Jesús. Y los hermanos en las iglesias en Galacia fueron bautizadas en Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Eso es una corriente centroamericana. Y que es lamentable que los cristianos se dejen llevar de conceptos y no crean como está escrito. Amén.
Una persona que sea bautizada en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, está bautizada porque así está escrito en la Biblia. Y hasta donde yo sé, todavía la Biblia es la palabra de Dios. El problema de los cristianos es que creemos mucho en los conceptos y no creemos como dice la Escritura. Conocí un caso de un pastor que fue cuestionado porque bautizaba en el nombre del Señor. ¿Ya? Y es tanta la niñez de los creyentes que cuestionaron al pastor por eso. Pero realmente en el concepto bíblico, si una persona bautizara en el nombre del Señor, téngalo por seguro que quedaría bautizado. Porque la Biblia dice, por ejemplo, hablando acerca de la oración, Santiago capítulo 5, dice, únjalen con aceite en el nombre del Señor. No dice Jesucristo, ni Jesús, del Señor. Porque en el contexto hebreo, Señor, amén, no es cualquiera. Amén, así es. Señor es aquí cualquiera, pero en el contexto hebreo, el único que es el Señor es el amo, dueño y Señor de la vida. La iglesia siempre bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Algunos hacen el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Pablo bautizó a la gente en Roma en Cristo Jesús. Y en Galacia los bautizó en Cristo. Léalo en el capítulo 3, verso 27. Léalo Romanos capítulo 6. Ahí está. Entonces, una persona queda bautizada en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús o en el nombre de Cristo. Eso es lo que está escrito en la Biblia y hay evidencia de ello. Amén. Sigamos. Son tantas que no hay uno ni a dónde echar mano. Pastor, ¿dónde está el alma del cristiano cuando muere? ¿Está dormida en la presencia de Dios? Hemos dado muchas veces respuesta a esa inquietud. A ver, voy a tratar de ilustrarlo para que le quede claro. Sí, para que tenga una idea. Porque también hago saber que las respuestas que damos aquí no es la última palabra. También uno tiene que ser sincero. A mí no me gusta fijar aquí un dogma porque el único que sabe todo es Dios. Amén. ¿Verdad? Pero voy a tratar de orientarle. Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses y dice, el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es muy importante que se tenga en cuenta tres cosas. Una, entre los griegos había una corriente que se llamaba la tricotomía, diciendo que el hombre era un ser compuesto de tres partes, alma, espíritu y cuerpo. También hubo otra corriente que se llamaba la dicotomía, que pensaban que el hombre estaba compuesto de dos partes. ¿Sí? Pablo dice que no son tres ni son dos, sino un ser. Entonces resulta que cuando uno mira, yo trato de explicarlo así. El cuerpo es el vehículo. El espíritu es el combustible. Y el alma es la capacidad de dirigir el vehículo. ¿Qué pasa entonces cuando se acaba el combustible? El vehículo se para y termina en nada. ¿Qué pasa con el combustible? Estamos hablando en términos figurados. En este caso el combustible es el espíritu. Va a Dios que lo dio. Job en el capítulo 14 dice, hay vida en el hombre en tanto que el espíritu de Dios está en él. Pero si Dios le abandona, el vehículo queda pa' chatarra. El hombre deja de ser. ¿Qué pasa con el alma?
¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la capacidad de razonar, de establecer diferencias, de tomar decisiones? Bueno, entra en un estado que se llama el seno de Abraham, para esperar la resurrección. Porque bíblicamente nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y nadie ha ido al infierno, porque el infierno es el proyecto de Dios para Satanás. Y Satanás todavía no ha sido juzgado. Y los primeros que lo van a utilizar son los que trataron mal al pueblo de Israel, según San Mateo capítulo 25, el verso 31 en lo adelante. Reunirá aquel día el Señor de todas las naciones y separará a los buenos de los malos. Lea verso 31, capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Amén. Y a las ovejas los pondrá a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Dice, a los de la derecha le dirá, venid benditos de mi Padre a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y les dice por qué son merecedores de ese reino. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel, porque fui peregrino, y ustedes hicieron todo por mí. Señor, ¿cuándo te vimos en esa condición? Por cuanto lo hiciste a un israelita, a mí lo hiciste. Entonces Dios les da de premio disfrutar 1000 años en el reino. Pero a los de la izquierda, Dios les dirá, id malditos al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Los primeros que van a ir al fuego eterno son las naciones que a lo largo de la historia trataron mal al pueblo de Israel. Y amén. Después, en el juicio final, irán todos los que no obedecieron a Dios, desde Caín hasta el último que se rebelará contra Dios, en aquella gran guerra que desatará el diablo en contra de Dios después de que se cumplan los 1000 años. ¿Está claro? Entonces recuerda, espíritu va a Dios, el cuerpo va a la tierra y el alma, que es la razón del ser, entra en un estado hasta que llegue la resurrección. Porque ya sabes, nadie subió al cielo, como tampoco el infierno ha sido estrenado. Amén. Porque el juicio aún no ha llegado. Amén. Pastor, ¿cómo darle unas herramientas a esta hermana que me imagino para evangelizar? Dice, ¿cómo le explico a los amigos a dónde va el alma de las personas que mueren sin Cristo? Pues algunos dicen que al morir ahí termina todo. Acabamos de explicar. Si la persona muere sin Cristo, entra en un estado hasta que llegue el día donde sean llamados a juicio. Vamos a colocar un ejemplo para simplificárselo a la persona que tiene la inquietud. Un cualquiera que no obedece a Dios se muere. Él entra en un estado y pasará el tiempo que falta de la gracia, el tiempo de la semana 70 de Daniel y el tiempo del reino en ese estado hasta que venga el día del juicio ante el gran trono blanco, donde un libro será abierto y otros libros serán abiertos. Y entonces los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Está claro? Amén. ¿Qué pasa con los cristianos? Si hoy duerme un cristiano en el Señor, cuando Cristo venga, será resucitado y va a recibir los galardones. Por eso es que la Escritura dice, bienaventurados los que duermen en el Señor. Cuando Cristo venga, Claro. pero mientras Cristo viene. El cristiano está en un estado que ya dijimos, el seno de Abraham, en la esperanza de la resurrección para vivir. Amén. Amén. Pastor, le escribe el hermano Manuel Lozada. Dios le bendiga a mi pastor. Ah, yo lo bauticé a él. Sí, Sí, yo lo bauticé a él. pero se me fue. Dios le bendiga a mi pastor. Es tan amable y me explica el versículo que está
en Lamentaciones 3, 37 y 38. Bueno, lo primero que debes de entender con ese pasaje es que es un lamento Ya lo a sabe. causa de la tragedia que vive el pueblo de Israel en el tiempo de la cautividad. Amén. Entonces, una buena forma de entender cada versículo del libro de Lamentaciones es leer todo el libro de Lamentaciones, porque es un lamento, todo un lamento. ¿Cuál versículo es? Capítulo 3, versos 37 y 38. Ya, mire, leámoslo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No sé qué es lo que el hermano quiere saber, pero Que está si explicado. Dios creó el alma. Sí. Porque el 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces el alma también la creó Dios. Claro, claro. Bueno. Pues tanto que lo ha colocado en el huerto y le ha dicho, vea, aquí hay dos posibilidades. Vivir para siempre con Dios o morir. ¿Ya? Y el hombre tomó una decisión equivocada. Es muy importante que al leer el libro de Lamentaciones se tenga dos visiones de él. Uno, que es un poema, y dos, que es un lamento que el hombre Jeremías hace ante la situación que se está viviendo. Y por eso el verso 38 hace una reflexión que resuelve el problema anterior. Porque él en su lamento dice, de Dios viene lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y entonces dice el mismo escritor en su poema, dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese más bien por su pecado. En otras palabras, lo que están viviendo es la consecuencia del pecado. De eso se deben de lamentarse. Amén. Sigamos. Amén. Pastor, por acá le preguntan y dice, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿puede un creyente bautizar a alguien que esté ya en las últimas para morir y él pide que lo bautice, pero el pastor no está en el pueblo, que es pequeño y es el único pastor que hay? Sucedió en estos días y la persona murió. Sentimos mucho por la persona que se fue, pero ¿cuántos años tuvo de oportunidad? A veces culpan a los pastores y a la iglesia, que porque el pastor no estaba en el momento que el tipo se iba a morir. Pero si una persona tiene 6 años, 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30, 40, 50 más, eso se llama oportunidad. Entonces, ningún creyente está autorizado ni por Dios ni por la iglesia para oficiar un bautismo, a menos que la persona tenga una autorización extraordinaria de la autoridad superior. ¿Y cómo se maneja eso? Jair está en un pueblo, yo qué sé, 5 horas de la iglesia más cercana. Y Jair es creyente. Le ha predicado el evangelio a una persona y la persona, a causa de que ya no oye, ni ve, ni entiende, la familia dice que quieren que lo bautice. Entonces Jair dice, yo lo voy a bautizar. No, Jair no puede bautizarlo. Jair lo que debe hacer es llamar al pastor. Hermano, aquí hay una persona que está al borde de la muerte. Y aquí quieren que lo bauticen. O es más, él pide que lo bauticen. Vamos a ir allá. Él todavía es consciente y pide que lo bauticen. ¿Qué debe hacer el pastor? ¿Decirle a la gente que lo bautice? No. Él debe llamar a sus superiores, al supervisor del distrito. Hermano, vea, en el pueblo tal hay un hombre que está al borde de la muerte. Yo estoy a 5 horas. Quiere que lo bautice ya, pero yo no puedo ir. Porque no tengo el medio de transporte, porque para allá no hay a esta hora línea, yo qué sé. ¿Qué hago?
lo más seguro es que el supervisor va a llamar al delegado del consistorio. Hermano, tenemos este problema en tal parte. ¿Usted qué opina? Entonces, el del consistorio autoriza al supervisor, el supervisor autoriza al pastor y el pastor autoriza al creyente. En ese caso, podrá bautizarlo. Delegaron una autoridad. Porque delegan una autoridad. Amén, así es. Si el creyente Jair se atreve a bautizar a esa persona, va en contravía del orden establecido por Dios. Y la persona no queda bautizada. Porque de ser tan fácil como la gente lo piensa, no tendría sentido la iglesia en la tierra como cuerpo de Cristo. Y no tendría sentido el llamamiento de Dios en los diferentes ministerios para contribuir con el crecimiento de la obra de Dios. Pastor, y en una emergencia, un pastor con licencia local. No podrá bautizar si no llama a El su mismo pastor. procedimiento. El mismo proceso. Por eso hay un proceso establecido. Y alguien dirá, pero es que eso es de la organización, eso no es de Dios. Pues, ¿cómo le parece que la Biblia dice que cuando 2 o 3 se organizan, lo que hagan aquí en la tierra, Dios lo aprueba allá? Amén, así es. La iglesia es una organización de más de 2 o 3. Y lo que la iglesia establezca acá, Dios lo aprueba allá. Y lo que la iglesia diga no acá, Dios dice no allá. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, sigamos. Sin palabras, hermana Mercedes, por lo que veo. ¿Cuándo es inscrito nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Cuándo nos bautizamos? Cuando una persona, a ver, vamos a ir como bien lejos. Número 1, todos los seres humanos estamos predestinados para ser salvos. Eso hay que darle claro a la gente. En Cristo todos fuimos predestinados para ser salvos. La confirmación de esa predestinación de salvación se da cuando el hombre crea el Evangelio y se bautiza. Entonces, en el santo bautismo, la predestinación se da para salvación. O cuando el hombre lo rechaza, se da para condenación. Amén. Entonces, cuando la persona cree y es discipulado, el pastor, en el momento que invoca el nombre de Jesucristo en el candidato que está siendo bautizado para perdón de sus pecados, en el nombre de Jesucristo, y para que el nombre de ese hermano sea escrito en el libro de la vida, en ese momento ese nombre está ya escrito en el libro de la vida. Por eso, por el santo bautismo, los cristianos llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, miembros de la familia de Dios. Pero si ese personita mañana no cumpliese con lo que Dios demanda y se convirtiese en piedra de tropiezo, en escándalo, y el pastor hace un debido proceso según San Mateo capítulo 18, el pastor que lo bautizó o el pastor que administra a esa persona podrá decir un día, después de haber surtido el debido proceso de San Mateo 18, si peca, llámalo solo, si persiste, llámalo con 2 o 3 testigos, si sigue en la misma, dilo a la iglesia, y si ni así pone atención, entonces dígale a la iglesia que ya no es más miembro del cuerpo de Cristo. El día que el pastor se vea forzado a hacer eso, ese día el nombre de esa persona será borrado del libro de la vida. Por eso es que Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de un cristiano puede ser borrado del libro de la vida. ¿Cuándo? Cuando el pastor, después de haber cumplido con el debido proceso establecido en San Mateo capítulo 18, toma la decisión de desvincular a esa persona del cuerpo de Cristo. Pastor, pero es que ustedes no pueden echar a nadie. No lo vamos a echar. Él podrá asistir y estar ahí, porque el escenario donde nos reunimos es un lugar público. Pero de ahí a que sea salvo, hay una diferencia. Y hay algo muy importante que de pronto los cristianos no saben, y es que si terminas de leer
el pasaje relacionado a las normas disciplinarias según Jesús en San Mateo 18, Jesús dice, y si 2 o 3 se ponen de acuerdo, aquí, lo que pida aquí será hecho allá. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dios guarde a los cristianos. Amén. Si se equivocan, reaccionen. Replanteen su vida. No pierdan algo tan grande como es pertenecer al cuerpo de Cristo, como es tener el nombre escrito en el libro de la vida, porque ya sabes, tu nombre está escrito, pero se puede borrar si tu comportamiento no es acorde a lo que Dios enseña en su palabra. Amén. Pastor, aquí hacen una pregunta que dice, Pastor, ¿el pecado puede ser borrado con penitencias o pagando mandas como lo predica la Iglesia Católica? Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Leámoslo. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ofrece los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Vamos a los profetas. Aunque amontones lejía y a pilones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado está ahí. Lea el interrogante del patriarca. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Amén. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Si aún los cielos no son limpios, ni las estrellas. Así. ¿Cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo de hombre también gusano? A ese interrogante del patriarca aparece la respuesta, ya en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para el Antiguo Testamento la justificación era por las obras según la ley. Y ya vimos, según Gálatas, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿cómo lograr eso? Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquello que decía el hombre en el Antiguo Testamento, ¿cómo se justificará? La respuesta es por la obra de Jesús. En la cruz, usted y yo somos justificados. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Primera de Juan, capítulo 1. Si andamos en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Las personas no son salvas porque hagan penitencias. Las personas no son salvas porque hagan sacrificios. Porque si así fuera, Jesús perdió el viaje. Sin embargo, para orientarle mejor, lea Isaías capítulo 1, donde los señores israelitas hacen cualquier cantidad de sacrificios. Lea Isaías capítulo 58, donde los señores israelitas hasta dejan de comer, bajo el concepto del ayuno. Y dejaban de hacer lo que de verdad era importante. Entonces, aquí con Dios no es que yo hago para, sino más bien yo hago porque. Amén. ¿Está así claro? es. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras, para Amén. que nadie se gloríe. Todo lo que hace la religión, todo, esperando no herir conciencia, sino lo que es la verdad, no tiene ninguna validez para la salvación del hombre. Es más, Jesús condenó severamente a aquellos que hacen cosas para salvar a los muertos. Amén. Lucas 20:46. Guárdesen de los escribas que gustan de andar de ropas largas y extienden sus filaterías y hacen uso de las mejores sillas en las reuniones y de los mejores asientos en las cenas. Y dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén, amén, así es. Lo que pasa es que el problema del ser humano es que cree cualquier tontería.
pero no tiene la capacidad de creerle a Dios. Ojalá que a través de este medio y de esta franqueza con que hablamos aquí, Dios trate con usted y pueda ser salvo por gracias. Amén. Pastor, ¿por qué las denominaciones del nombre de Jesús en Estados Unidos, ellas celebran la Navidad? Pues no entiendo, porque si el mensaje de estas fechas es muy claro, pues son fiestas paganas. No entiendo, pastor. No, él sí entiende. Es ella, es ella. O ella, sí. No, ella me está diciendo que sí entiende. Porque mire lo que está diciendo. Contextualiza, ¿no? Lo que pasa ahí y lo que pasa acá. El problema es de carácter administrativo y bueno, cada uno dará a Dios cuenta de lo que haga. El por qué lo hacen, desconozco. Yo lo puedo decir es por qué yo no lo hago. Eso sí le puedo decir. Usted pregúnteme, ¿por qué usted no celebra la Navidad? Y yo le explico. ¿Por qué usted no celebra la Navidad, pastor? No la celebro porque es una fiesta ¿Le pica pagana. la lengua? Es una fiesta que se hacía en honor a una deidad llamada Saturnina. Para el día 25 de diciembre era la fecha importante de ellos. Es una copia que tomó la religión católica, porque la religión católica, como Roma, no tienen identidad. Se amañan hasta en la arquitectura según su conveniencia. Lea, mire la arquitectura de Roma y no tiene una filosofía definida, es diversa. Así también su credo. Ellos toman del Islam, ellos toman del politeísmo, del deísmo, ellos hacen de todo. ¿Cómo será que ellos piensan que su religión tiene sentido cuando las personas la reciben sin afectarles su tradición? Y resulta que el evangelio es un cambio transformador. Entonces aquí hay una diferencia muy grande. Las personas que creen al evangelio, de verdad, si uno cree al evangelio, no debería de practicar una fiesta de esas. Porque de verdad es pagana. Por eso yo no lo hago. Sigamos. Pastor, aquí hay una pregunta que dice, Dios les bendiga, buenos días. Un niño de 7 años puede tomar la decisión de bautizarse y ser bautizado. ¿O hay una edad apropiada para esta grande decisión o depende de la personalidad de cada persona? Yo me bauticé a los 9 años. Ya tengo 28. Agradézcale que yo no era su pastor. Porque yo no lo hubiera bautizado. Dios es bueno. Y hay excepciones. Y usted es la excepción. Pero casi siempre, los niños que bautizan, no es que se bautizan, los bautizan. Amén. Casi siempre vienen con el cuestionamiento. Luego, a mí me bautizaron y yo no sabía para qué. Yo se lo digo porque he atendido cualquier cantidad de casos de esos. Entonces, un niño de 7 años, o Jair viene de 9 años a que yo lo bautice. Yo no lo bautizaría. Me sentaría con él y con sus padres y buscaría persuadirlos acerca de lo que ya está escrito. Todo tiene su tiempo. Y si me pierdo, pastor, tú no te vas a perder, porque tus padres son creyentes. Y a causa de la fe que te imparten tus padres, en el momento en que usted no está en condiciones de asumir responsabilidades, usted alcanza ese beneficio. Y hay un ejemplo en la Biblia, o mejor, muchos ejemplos. Y es que en esa cultura de donde nosotros partimos, en el sentido de la confesión o profesión de nuestra fe, los seres humanos comienzan a ser responsables a partir de los 12 años. Jesús, para ir al templo, le fue necesario cumplir 12 años. Porque a los 12 años en esa cultura se piensa que ya está en condiciones de tomar decisiones. ¿Ya? No es una norma de la iglesia que tiene que... No, porque desconozco.
Pero desde mi visión personal como pastor, yo no bautizaría a una personita menor de 12 años. Pastor, pero Y se lo digo en razón a lo que he vivido como pastor amén, sí, así es. por todos estos años. Yo me he encontrado con muchachos, personas adultas que me dicen, pastor, la verdad, yo necesito que me bautice. Venga, pero sí, pastor, lo que pasa es que el evangelio llegó a la casa, yo tenía 6 años, yo tenía 7 años, yo tenía 5 años, y mi papá dijo que nos teníamos que bautizar todos. Y entonces, pues nosotros por obedecerle a papá nos bautizamos. Pero de verdad, yo no supe para qué fue el bautismo. Y yo leo de que el bautismo, pues, debe de ser alguien que está consciente. Así que yo necesito que me bautice. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Bautizar. Doctrinarlo para que no diga que ya no sabe, porque ahora sí es responsable. Pero un niño de 5 años no es responsable. De 6 años no es responsable. Si usted se bautizó a esa edad y permanece en Cristo, téngalo por seguro que Dios ha hecho un milagro muy grande en ustedes. Pastor, ejemplo, pero bueno, de pronto hay niños que por lo menos son un poco adelantados que otros. Por lo menos yo le decía a mi mamá, no, yo me bautizo no porque usted quiera, es que yo me quiero bautizar. ¿Cómo hace una madre o con ese manejar eso? O sea, de pronto, o el pastor, que un niño, por lo menos, yo leía mucho Biblia y le decía, yo me quiero bautizar porque yo estoy claro con lo que quiero. Y tocaba, y ya, o sea, ya de pronto los procesos no son iguales, como usted decía, pero los caracteres tampoco de los niños son iguales. Hay unos que están más adelantados. Por eso estamos diciendo que hay que... Excepciones. Exactamente. Toda regla tiene su excepción, pero esa no es la norma. Amén. Amén. Sí, sigamos. Pastor, el Señor llena con el Espíritu Santo a personas que son de otra denominación aparte de la Iglesia Pentecostal. Bueno, según Hechos capítulo 10, el Señor llenó del Espíritu Santo a aquellos que escuchaban la palabra. De tal manera que Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es obvio que ellos fueron llenos del Espíritu Santo porque creyeron a la palabra. Exacto. ¿Está claro? Primero hay que creer. Claro, hay que creer. Un resultado de creer es la llenura del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, esto dijo del Espíritu que ha de recibir los que creyesen en él. ¿Sí? Entonces, si una persona de otra comunidad recibe el Espíritu Santo, tiene que haber creído y haber sido bautizado, excepto excepciones. Porque cuando entramos al plan soberano de Dios, es muy complicado definir una hoja de ruta, porque yo conozco unos que dice la Biblia que antes de ser bautizados fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, así es. Otros en el momento que fueron bautizados. Y otros después. ¿Por qué pasa? Porque Dios hace lo que quiere. Y creo que no le queda bien a ningún predicador hacer juicios al respecto. Simplemente respetar la soberanía de Dios. Lo que sí sé es que una persona que sea llena del Espíritu Santo no sigue siendo trinitario, ni sigue siendo dualista, ni sigue siendo adventista, ni sigue siendo Amén. católico, ni sigue siendo musulmán, ni sigue siendo budista. Hombre en quien Dios se manifiesta en el poder de su Espíritu Santo, le corre el telón, Amén. le así es. revela la doctrina y terminará en la iglesia. Amén. Pastor, El tiempo se fue. hay una pregunta que quisiera que respondiera porque he escuchado mucha controversia en cuanto a eso. Dice, Dios le bendiga, pastor, cuando se nombra un pastor asistente y dado el caso que otro hermano le regala una bendición, en este caso dinero, ¿el pastor asistente debe dársela al pastor titular o se lo debe aceptar él? Creo que esa bendición adicional, él debe de diezmarla a la Tesorería Nacional. Él tiene Pero una libreta. diezmarla. Diezmarla.
pero que No, pregunta si la puede que si- recibir. que si la puede recibir para Sí, él exacto. o Ah, debe no, dársela no, al pastor no. titular. Sí, a ver, ya, porque yo estaba entendiendo otra cosa. Sí, señor. Son dos cosas diferentes. Si una persona me da a mí, yo soy pastor asistente Exacto. en el Boyacá Real. Y un hermano me dice, hermano, tenga estos diezmos. Por ética y lealtad, yo debo ir con el hermano y decirle, deposítelos en el alfolí. Porque en ninguna parte dice la Biblia que el pastor es el alfolí. En ninguna parte. La Biblia dice, traed los diezmos Al alfolí. al alfolí. Pero en este caso, Pero si no si son los es- diezmos, sino un regalo. Bueno, eso es otra cosa. Si no son diezmos, Por- sino por- que le quiere regalar dinero. Por hermano. eso, por eso. Por eso es que quiero hacer la claridad. Entonces, si son diezmos, yo debo de llevarlos Amén. al alfolí. Sí, señor. Poco o mucho. Así tenga yo la necesidad que tenga, yo llevo al alfolí. Por ética y por lealtad. Si un hermano, yo soy el pastor asistente en el Boyacá Real, y Jair viene y me dice, hermano Carlos, yo quiero regalarle este $1,000,000. ¿De qué? No, yo quiero regalárselo. Eso es otra cosa. Entonces, ¿qué va a hacer yo? Debo de diezmarlo a la Tesorería Nacional. No al alfolí, sino a la Tesorería Nacional. Amén. Y disfrutar la bendición que Y Dios le disfrutar dio. la bendición que Dios le dio. Pero la pregunta es si tiene que llevársela al pastor titular. Exacto. ¿no? No, porque fue una bendición que Dios le Amén. dio Un a él. regalo a él, a él. Dios le dio esa bendición a él. Mañana puede suceder que alguien me da la bendición a mí. Sí, sí, sí. Dios me bendice a través de un hermano. Exacto. Aunque sabes una cosa, yo no he sido muy dulce para eso. Pero sí conozco casos donde no es verdad. No, ¿verdad? Así Margarita? es. No, es verdad. Pero si usted es el pastor asistente y Dios le envía a alguien y dice, hermano, yo quiero regalarle este carro, o quiero regalarle un apartamento, o quiero regalarle $1,000,000, o 10, o 20. Bueno, usted sí debe preguntar qué es. Porque si son diezmos, usted no debe, sino que debe llevarlos al alfolí. Pero no, hermano, es algo que yo quiero regalarle a usted. Entonces, usted Pastor, debe diezmarlo. Ya que estamos en ese tema, el pastor debe preguntar, porque también leí la pregunta, el pastor debe preguntar de dónde vienen los detalles que le van a hacer. No. No, ¿de dónde no? Él lo que debe de preguntar es, ¿qué es esto? ¿Qué es en específico y saber? Claro, Ok. claro. Ahora bien, si yo me doy cuenta que quien me trae ese dinero es alguien que... Mal habido. Pues sí debo de poner cuidado. Porque también yo puedo estar cometiendo algo que no es avalado ni por Dios, ni por la iglesia, ni por mis principios. Claro. Me necesita recordar a un hermano que ha perdido una manito en una conciliación, le pagan la mano y él viene a traer los diezmos. Yo le dije, hermano, qué pena. Su vida yo no me la puedo comer. No. ¿Cómo así que le quitan la mano a mi hermano? Le dan una plata en la conciliación y él viene a traerla de diezmos. Y dije, no, hermano, ese dinero no lo eche al alfolí. Pero si lo hace como regalo. No, tampoco. No. Yo no lo aceptaría. Es Amén. la vida de mi hermano. Amén. Es la vida de mi hermano. Es igual como si alguien llega hoy y me dice, pastor, yo soy prostituta y me gané anoche 100,000 pesos, vengo a traer los diezmos. Disculpa, no te los puedo recibir. No los eches al alfolí. No recibirás la paga de un perro o el precio de una ramera. Se refería a aquellos que viven del sexo, que hoy ya son trabajadores, y que al venir, porque tienen alguna empatía con la iglesia, quieren diezmar. Si ellos llegan a depositar sin yo saber, Ya. es otra cosa. Limpia Pero su si ellos conciencia. llegan a depositar diciéndome, esto es de, yo no lo aceptaré. Amén. Uy, Es que soy cristiano. Eso es muy delicado porque hay una hermana que solamente la hija es lesbiana y ella vive. No, pero es que ya ella eso la es que otra le cosa. ayuda. No, ya eso es otra cosa.
Es un deber de los hijos ver por sus padres. Si usted como padre de familia tiene hijos sinvergüenzas y le dan plata, usted no debe estar preocupado por otra cosa sino por recibir, porque de alguna manera esos hijos están cumpliendo con honrarlo, le están dando Amén. Ya, a él. ya. Es diferente. Él debe de diezmar ese creyente, sí, él puede diezmar. Ya. Pero si la persona directa viene, yo no puedo aceptar, si me doy cuenta. Si no me doy cuenta, no hay Sí, problema. ya. Eso es otra cosa. El tiempo se...